Muy buenos días, hermanos. Siempre es un placer estar delante de ustedes predicando la palabra de Dios. Y a la verdad lo que decía nuestro hermano pastor es una necesidad que como mínimo nosotros nos identifiquemos con estos hermanos en la persecución, en el martirio, en el sufrimiento que ellos están pasando por amor a la palabra de Dios. Y hablando a poco también a la palabra de Dios, quisiera en esta mañana recordar un poco acerca al menos de la vida de ciertos hermanos, uno en particular que a mí este testimonio me impresiona. En la primavera de 1521, un monje católico romano y profesor de teología fue invocado y citado a comparecer ante el emperador Carlos V y la Asamblea Imperial del Santo Imperio Romano. Su nombre fue Martín Lutero. Él, en vez de seguir las tradiciones, él dijo, no, la palabra de Dios no dice lo que ustedes están enseñando. Es necesario que hagamos una reforma, que reformemos la iglesia. Pero por estas pronunciación que él hizo públicamente, por sus tesis, por decir que la salvación no era por obras, solamente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, fue expulsado y fue condenado. Y en esta convocación se le dice dieta o asamblea, no es dieta de alimentos, es un término que se usaba en aquel momento, se llama la dieta de Worms. Caminando, varios le advirtieron que no fuera ahí, que esto simplemente era una forma de ponerlo en muerte. Y él era consciente de eso y él decía que a pesar de las puertas del infierno y los poderes de las tinieblas estuvieran allí, él iba a dar testimonio de lo que decía la palabra de Dios. En ese juicio que a él le hicieron, teniendo absolutamente todo en contra, le hicieron dos preguntas. ¿Es cierto lo que tú has dicho? Él respondió que sí. ¿Te arrepientes de lo que has dicho? Y él dijo que necesitaba un tiempo para responder. Y al día siguiente, teniendo todo en contra, sabiendo de que su respuesta iba a depender y estaba en juego su propia vida, él aseguró que no se retractaría de nada de sus acusadores a menos que lo pudieran probar por la palabra de Dios. Él dijo, y cito, a menos que yo esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una justa razón, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo se equivocan y que han mentido, estoy comprometido por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni voy a retratarme de nada, puesto que ni es seguro ni es correcto ir contra la conciencia. No puedo obrar de otra manera. Heme aquí, que Dios me ayude. Amén. Qué testimonio tan poderoso. Un testimonio que incluso nos llega hacia nuestros días. Un testimonio que tuvo grandes repercusiones en su momento en Europa y que aún las vemos hoy. De manera similar podemos ver la fidelidad a través de la historia de los hombres con respecto a la palabra de Dios. Voy a ser fiel primeramente a Dios antes que a los hombres. Y por ese testimonio fueron perseguidos, fueron matados, fueron puestos en hogueras. ¿Vas a seguir a Dios o a los hombres? De manera similar, vamos a estar viendo la culminación de la vida de un hombre, Esteban, un hombre fiel a Dios, un hombre que se apoyó
firmemente en la roca de su salvación. Y vamos a ver cómo se mantiene la fe cuando la oposición es tan feroz que amenaza incluso la misma vida. Vamos a ir a ver, seguir viendo en el libro de los Hechos, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 54 hasta el final del capítulo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54. Dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron con gran voz y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor, porque eres bueno para con nosotros y para siempre es tu misericordia. Tú eres fiel, siempre y eternamente fiel. Oh Padre Celestial, ayúdanos a ver la fidelidad de este hombre. Ayúdanos a ver cómo este hombre, Esteban, reflejaba la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo podemos aprender de él a ser fieles hasta la muerte. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy el título del mensaje de hoy es La fidelidad que glorifica a Cristo aún en la muerte. Y en estos pasajes Dios nos llama a la fidelidad para que nuestra vida y muerte proclamen a Cristo y haciendo así que su evangelio avance. Vamos a ver al menos 3 puntos. Primeramente vamos a ver la fidelidad de Esteban, del versículo 54 al versículo 56. Vamos a ver que él tenía un carácter lleno del Espíritu. Vamos a ver la muerte de Esteban, del versículo 57 al 60. Y al final vamos a ver el propósito redentor del sufrimiento. Y vamos a ver la primera parte del versículo 1 del capítulo 8. No vamos a ver todo el versículo 1. Pero aquí estamos llegando a varias conclusiones. Estamos llegando no solamente a la conclusión de la defensa que Esteban estaba haciendo frente al Sanedrín, sino que estamos viendo la conclusión de la vida de un siervo fiel, que incluso en su muerte le estaba dando gloria a Dios. La historia de Esteban, aunque estamos terminando aquí en capítulo 7, si usted hace un recuento, comenzó allá en capítulo 6. Y podemos ver cómo, a pesar de que bíblicamente nada más se le dedican 2 capítulos a él, el impacto de cómo él se comportó, de cómo él habló, de su testimonio, de su fidelidad incluso ante la muerte, la podemos aprender hoy y fue de consolación en su momento para los creyentes. También vemos aquí comenzamos a ver la conclusión de un capítulo aún más grande, porque los cristianos, que eran en su gran mayoría judíos, ya sea hebreos o helénicos, habían vivido con relativa paz. Y cuando digo relativa paz es que los veían de muy mal, pensaban que eran personas extrañas, hablaban incluso en contra de ellos, a espaldas de ellos. Vemos como los mismos líderes religiosos de los cuales ellos esperaban una guía, estaban en contra de ellos. Pero ellos podían estar ahí, podían
predicar, podían hablar, podían dar testimonio de que ellos eran verdaderamente discípulos de Cristo, de Jesús, el Nazareno, de Jesús, en el cual era el cumplimiento de la palabra de Dios, a tal punto que vemos que incluso iban al templo, donde estaban los sacerdotes, donde estaban los saduceos, donde estaban los fariseos. Y de nuevo, aunque los veían mal y posiblemente decían quién sabe un montón de cosas y posiblemente hubo más de un sermón contradiciendo lo que ellos estaban diciendo, haciendo y testificando, aún así ellos podían vivir con cierta paz. Pero al terminar este capítulo comienza algo aún más grande. Comienza la persecución. No relativa, no un desprecio, sino vamos a perseguir a estos que siguen las enseñanzas de Jesús. Y es gracias a esto que el Evangelio se comienza a expandir. Y ya el Evangelio no se concentra únicamente en Jerusalén. El Evangelio, la palabra, el Evangelio había llegado, estaba comenzando a llegar a ciertos lugares alrededor de Jerusalén, pero estas mismas personas estaban llegando a Jerusalén. Pero gracias a esto, aunque no sabemos exactamente cómo lo percibieron los hermanos en su momento, comenzó a expandirse el Evangelio. Ya no solamente en Jerusalén, sino se va a comenzar a expandir afuera de Jerusalén. Se va a expandir en Judea y va a llegar hasta Samaria y ahí va a llegar hasta lo último de la tierra. Esteban acaba de terminar su defensa y en este sermón, el más largo del libro de los Hechos, un libro lleno de sermones también, es el último sermón que predica Esteban. Fue una respuesta a una pregunta. Este hombre no se paró detrás de un podio, después de una música inspiradora, mirando a una audiencia ansiosa de escuchar lo que él estaba diciendo. Él estuvo enfrente, si lo diríamos en términos modernos, de teólogos, esposado, esperando una sentencia. Y esa sentencia iba a depender de lo que él iba a decir. Y hemos visto lo que él hizo. Él, en vez de defender su propia vida, él lo que les llevó en palabras concretas fue el Evangelio. Arrepiéntanse y conviértanse al Evangelio. Cristo, la promesa de Dios, la hemos cumplida en Jesús, el justo. ¿Cómo respondería usted? ¿Cómo responderíamos nosotros ante esta situación? La respuesta de Esteban ante esto es que él conoce su misión y no trata de escabullirse del problema. Decide responder con un relato cuidadoso y sutil de la historia de Israel que culmina en la obra de Cristo. Y vamos a ver que incluso ante la muerte, tocando la puerta, él en sus últimos momentos, en sus últimas horas, él decide mantenerse fiel a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este primer punto, cómo se mantiene su fe en frente de la muerte, la fidelidad de Esteban. Él tenía un carácter lleno del Espíritu. Vea lo que dice versículos 54 al 56. Dice, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra. Posiblemente Esteban tenía muchas cosas más que decir en su mente, pero providencialmente Dios le permitió nada más decir estas. Fue tanta la ira, fue tanta la furia, la acusación que le estaban haciendo los saduceos. Recordémonos que él ya había dicho, los acusó de ser tercos, incircuncisos, de oídos que resisten al Espíritu Santo y de ser igual de pecadores que sus padres. No podían más los saduceos, no podía más el Sanedrín dejar hablar a esta persona que los estaba acusando. Entonces, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos.
Bueno, eso es lo que dice la Nueva Biblia de las Américas. Otras versiones dicen algo diferente. El original dice que se enfurecían de corazón, desde lo más profundo del corazón de ellos. Estaban tan fúricos y el enojo era tan profundo de la acusación de Esteban que sentían que los cortaban en dos hasta llegar al corazón. Furiosos, iracundos, estaban mostrando su corazón, la naturaleza de su corazón pecaminoso, lejos de Dios, en lugar de quebrantarse arrepentidos por las palabras de Esteban. Estaban tan fúricos que les crujían los dientes, nos dice el escritor Lucas. Estaban profundamente ofendidos. No es como estaban no, hasta lo más profundo de su ser se sentían sumamente ofendidos. La ira ardía con fuerza en el corazón de ellos. Pero su corazón estaba desviado de Dios. Su corazón estaba en rebeldía. Su corazón estaba en desobediencia. Y no pudo sino que manifestarse en un atropello a Esteban. Recordemos que Esteban está en un juicio. Y si hablamos en términos de juicio, a él se le está dando la oportunidad de hacer una defensa en contra de sus acusadores. Habían venido varios testigos falsamente, hablado ante Esteban. Es lo que normalmente se esperaría de un juez, o de este caso un concilio, es que al analizar la evidencia declararían justo o injusto, culpable o inocente a esta persona. Pero fue tanta la ira, fue tanta la rebeldía contra la acusación, de que ellos, aunque se decían estar en el pacto, sus obras y sus corazones demostraban que estaban fuera del pacto, que si usted lee el texto, ellos no emitieron ninguna sentencia. Ellos no dijeron, tus palabras están incorrectas por estos motivos, o tus palabras están correctas por estos motivos. Y vemos el contraste de Esteban. Y tratemos de ponernos un poco en la situación de Esteban. Imagínese usted estar enfrente de todas esas personas. Su vida está en riesgo. No sé ustedes, mis hermanos, pero yo en la posición de Esteban posiblemente tendría miedo, temor, ansiedad. Tal vez dudaría de mis palabras o de lo que acabo de decir, asumiendo que haya dicho lo mismo que Esteban y con la misma elocuencia, pero sin embargo, eso no fue lo que caracterizó a Esteban al estar frente a la muerte. Más bien, él la abrazó con la mirada puesta en Cristo, no anhelando las cosas de este mundo, sino anhelando estar con Él. En medio de la tormenta que azotaba el salón, imagínense todas esas personas hablando, gritando de manera iracunda, de tal manera que usted lo que escucha es ruido, es bulla, no sabe de lo que están diciendo. Usted claramente entendería que su vida está en riesgo. Incluso en eso podemos ver que Él se parece mucho a nuestro Señor Jesucristo. Cómo nuestro Señor Jesucristo fue acusado falsamente. Se llevó a juicio y se le presentó sus pruebas y Él estuvo tranquilo, estuvo sereno. Todas las pruebas que trajeron delante de Él no pudieron verdaderamente acusarlo. Hasta que Él dijo ser el Hijo de Dios. Él dijo ser quien Él es. Como que en estos momentos metan al predicador en la cárcel por decir que su nombre es Daniel. Es ilógico. Pero en el juicio de Esteban se parece al de Jesús. Cuando Jesús compareció ante el Sanedrín, el sumo sacerdote le preguntó si él era el Hijo de Dios. Y Jesús, en vez de negarlo, Dios no se puede negar a sí mismo. Él es Dios, plenamente Dios.
Y él respondió afirmativamente y agregó que sus oyentes verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y versículo 64. De la misma manera, Esteban estuvo tranquilo. No perdió los estribos, no le dio lo que llamaríamos hoy un ataque de pánico. No se tiró y se arrepintió de sus afirmaciones, sino que vemos que el versículo 55 nos dice, pero en contraste a esta manifestación pecaminosa de ira y de rebeldía contra la palabra de Dios y contra Dios mismo, él estaba lleno del Espíritu Santo. Para Esteban, estar lleno del Espíritu Santo era un estilo de vida. Y eso lo vemos, por ejemplo, en capítulo 6, versículo 3, versículo 5. Y en consecuencia, él no tuvo que hacer ningún ajuste a su manera de vida, como él se comportaba. A él lo eligieron como servidor de la iglesia, porque él tenía las características de todos estos hombres. Era de buena reputación, era lleno del Espíritu Santo y sabiduría, y él se comportaba de esta manera. Significa que no era algo extraño para él. Él sabía perfectamente lo que él estaba haciendo, y él tenía el entendimiento de que a quien debía de serle fiel era a Dios, era a Cristo mismo. Y Cristo, antes de subir, les dio una misión. Les dio un mandamiento. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en todos estos lados. Y los que saben un poco de leyes me podrán confirmar de que un testigo ocupa testificar. Si no testifica o que no habla nada, pues no es verdaderamente un testigo. Y él entendía esto. Él iba a la sinagoga, lo vemos en el capítulo 6, y él hablaba con personas, hermanos en sangre, otros judíos helénicos o que hablaban griego. Les hablaba y les discutía, pero ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Él intencionalmente iba y buscaba a personas que desconocían de que la promesa ya había sido cumplida y les explicaba la palabra de Dios. Él tenía un conocimiento amplio, lo podemos ver perfectamente en su discurso, pero él iba no con el fin de pelear, no con el fin de que vieran quién era él. Él iba con el propósito de cumplir una misión. Testificar quién era Jesús, de que Él era el Cristo, el enviado de Dios y por medio de quien Dios estaba cumpliendo su promesa. Ahora, los judíos conocemos no solamente por esos hechos, sino por muchos otros, de que ellos eran muy celosos de lo que ellos creían. De que cuando alguien se desviaba, no eran muy misericordiosos con esa persona. Esteban conocía la historia. Esteban conocía cómo ellos podrían haber reaccionado, y reaccionaron de esta manera, pero aún así, él no accionó con miedo, no accionó con temor. Esteban, el hecho que Esteban estuviera ahí, es porque él había sido fiel en proclamar la palabra de Dios. Él no estaba ahí por ser un rebelde. Él no estaba ahí por ir en contra del Imperio Romano. Él no estaba ahí por querer hacer una revuelta. Él estaba ahí porque él entendía que primeramente tenía que ser fiel a Dios. Habían riesgos, sí, pero él era verdaderamente un discípulo de Cristo. Así es como se les calificó a los creyentes allá en el capítulo 6.
Él no llegó ahí por la casualidad. Él llegó ahí porque Él tenía en mente la obediencia a Dios. Porque Él tenía en mente las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él quería ser como Cristo. Y Cristo no temió en sufrir por ser fiel. Él no temió en sufrir por ser fiel y Él fue un discípulo de Cristo. Él no se dejó las verdades teológicas para sí mismo, sino que activamente las hablaba y las testificaba y decía quién era Cristo. En todo aspecto de su vida, Él fue fiel a Cristo. No buscó los placeres de este mundo, ni cómo conformarse a este mundo. Hermanos, somos el pueblo santo de Dios. Somos llamados a vivir a una vida de santidad en toda área de nuestra vida. Pero a veces parece que queremos dar el mínimo esfuerzo para andar como Cristo anduvo, para ser santos. A veces lo que nos domina a nosotros es el temor. Cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu, allá en el libro de los Efesios, lo compara con el estar ebrio. Porque cuando una persona consume mucho alcohol, no va a tener dominio de sus sentidos. Va a estar en un estado de ebriedad y va a estar dominado por ese estado. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. El libro de Gálatas nos habla y nos dice el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Significa que si somos verdaderamente de Dios, somos verdaderamente de Él, nuestra vida va a dar esos frutos. No pasivamente, sino activamente. Significa que no tenemos que sentarnos en nuestras casas, en la iglesia, esperando a ser más santos. Es cierto que la santidad es una obra de Dios, pero también somos responsables ante Dios en caminar en nuestra santidad. A veces no somos fiel a Dios porque nos interesa más ser como el mundo. No que es malo que usted piense en otras cosas que Dios nos permite disfrutar. No es pecaminoso que usted en estos momentos se sienta con un poco de hambre y esté pensando en la comida de su esposa, de su mamá, o tal vez tienen planeado ir a comer a un lugar fuera de aquí. Usted disfrute de eso, pero dentro de eso mismo usted tiene que darle gloria a Dios. Tiene que serle obediente a Él. Tiene que andar en santidad. Tiene que tener dominio propio para buscarle serle fiel a Dios a pesar de que lo llamen loco. A pesar de que lo desprecie. Esteban, vemos aquí que Dios le permite tener una visión. Estaba viendo a Jesús y no miraba en vano. Miraba y veía la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban fue uno de los pocos privilegiados en la Biblia que vemos que tuvieron un atisbo del cielo, de cómo es Dios y cómo es estar en su presencia. Uno de ellos fue Isaías, en el libro de Isaías capítulo 6. Ezequiel tuvo esta pequeña oportunidad en el primer libro de Ezequiel. Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4 acerca de un hombre que fue transportado en espíritu al tercer cielo. Él nos escribe que él desconoce quién fue porque él no quiere traer gloria a sí mismo, pero dentro del mismo escrito podemos ver que fue él. Y el mismo Juan, allá en el libro de Apocalipsis capítulo 4, él tiene una
pequeña visión y se le muestra y ve al cordero que fue como inmolado. Y ve a los ancianos y ve a una gran nación. Esteban, Dios le abrió los ojos para que viera la ardiente gloria de Dios que revelaba la presencia del Padre con Jesús que estaba a su diestra, y le fue concedido este privilegio de ser el primero mucho antes que Pablo y mucho antes que Juan. No solamente por lo que vio, sino también vemos que al final Lucas no dice murió. Vemos que al final de la historia de este hombre dice durmió. Ya no está con nosotros. Su vida no fue en vano. Está con el Señor y está glorificado. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Literalmente, Esteban levanta su mirada hacia arriba y ve una manifestación de la majestad y el esplendor de Dios. En vez de lamentarse y tal vez ir a Dios en ayuda, como socórreme, y si él hubiera hecho esto, lo entendería completamente, pero fue tanta la tranquilidad. Él fue esa culminación de esta llenura, de este avivamiento que estaba viviendo él en su corazón, la culminación de llevar la palabra de Dios, de que él tenía un deseo insaciable de conocer más a Dios, pero también de que otros conocieran de él, que él, vemos que él estaba tranquilo. No derramó ni unas lágrimas. Y apuesto que en su cuerpo, en su carne, él sufrió mucho. No es una muerte bonita ni agradable. Pero en esto podemos ver varias cosas. Podemos ver la validación y la realeza de Jesús en esta visión. Vemos a Jesús a la diestra del trono, en una posición que lo establece como el Dios supremo, pero también en parte un consuelo para él. Ver la gloria de Dios unos instantes más antes de que él durmiera. También en un sentido estaba confirmando el mensaje de Esteban. La visión valida el mensaje de Esteban, y que él, a pesar de que él fue acusado por blasfemia, en todo lo que dijo e hizo, fue fiel a Dios por sobre todas las cosas. Dios en un sentido le está diciendo: buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la presencia de tu Señor. Si muriéramos hoy, Dios diría buen siervo fiel, o simplemente diría entra en la presencia del Señor. Para los que son salvados como por fuego, dice la palabra de Dios. Hermanos, debemos de darle gloria a Dios en todo aspecto de nuestra vida, incluso cuando la muerte nos acecha, incluso cuando nos llamen loco, cuando nos desprecien. Puede que usted ya haya experimentado algo de esto. Y tenemos que ser sinceros, vivimos en un país en muchos sentidos privilegiado, pero también que está buscando, anhelando las cosas del mundo. Y a la verdad tenemos nosotros una gran libertad de decir somos cristianos. Puede que tal vez muchos pasen por ahí, nos escuchen y se burlen de nosotros, el desprecio de la gente, de los familiares, de los conocidos que no quieran andar con nosotros, pero tenemos que ser sinceros. No sufrimos persecución hasta este momento. No sabemos mañana, Dios dirá. Pero estas historias de estos hermanos nos tienen que animar, exhortar a vivir a una vida de fidelidad en cada aspecto de nuestra vida. Tal vez usted no es un gran predicador, pero en las pocas cosas que usted hace en su vida,
puede mostrar fidelidad, obediencia y santidad a Dios. Puede que usted como madre no esté en un púlpito y se dedique a su esposo y a sus hijos, pero puede ser fiel en la crianza de esos hijos. Puede ser fiel en el trato con su esposo. No porque ellos se lo merecen, no porque ella se lo merece, sino porque su fidelidad se la debe a Dios. Hermanos, vivimos a veces con cierta pasividad. Y una de las realidades que el pastor decía es que no somos verdaderamente perseguidos. Recibimos el desprecio y aún así con ese desprecio nos sentimos mal y nos echamos a llorar. Ahora, no quiero hacerlos sentir mal por el dolor que usted siente en su espíritu, en su corazón, por el desprecio que está recibiendo. Pero cambiemos ese dolor por la alegría de que en lo poco estamos siendo fieles a Dios. De que si somos despreciados por hablar de Cristo, por vivir por Cristo, gloria a Dios. Amén. Hermanos, si Dios nos llama hoy a la presencia de Dios, diría, buen siervo fiel. A veces yo me pregunto eso, personalmente, y mi conclusión honesta es que no he hecho lo suficiente. Que puedo más. Que tengo que serle aún más fiel en lo que ya le soy fiel, y hay muchas cosas que tengo que buscar, anhelar y corregir estas cosas. Pero la fidelidad, la obediencia no es algo que se vive en la pasividad, sino que se vive día a día, en lo poco, en lo mucho. Él tenía un carácter íntegro y no le importaba lo que dijeran, siempre y cuando él obedecía a Dios. Estamos obedeciendo a Dios, estamos teniendo en cuenta la gloria de Dios en todo, absolutamente todo aspecto de nuestra vida. Estamos buscando predicar a Cristo. Pienso a veces, y mi conclusión es que la iglesia, hablando en general, la iglesia en Costa Rica le gusta la comodidad que el país ofrece. Y a veces nuestros planes se centran en lo que nuestro corazón anhela y no se conforman a lo que Dios quiere para con nosotros. Esteban fue fiel en todo aspecto de su vida, y cuando enfrentó la muerte, la enfrentó con tranquilidad, con paz, sabiendo de que le esperaba su gran Dios y Salvador. Amén. Hermanos, para nosotros darle gloria a Dios en nuestra muerte, eso significa que tenemos que vivir una vida fiel a Dios, activamente obediente a Dios. Ahora, viendo un poco la muerte de Esteban, el segundo punto, veíamos la fidelidad de Esteban, que es un carácter lleno del Espíritu Santo. Ahora vemos la muerte de Esteban, versículos 57 al 60, dice: entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad. Comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y así, habiendo dicho esto, durmió. En este punto de la narración se produce un motín. Ya no solamente es mucho ruido, no solamente es gritería, sino es que ahora, por la fidelidad de este hombre, lo vamos a apedrear. Y lo vamos a apedrear ya, en este momento.
Y lo sacan y comienzan, ni siquiera quieren oír lo que él tiene para decirles. Lo que nos indica es que posiblemente Esteban les continuaba predicando y continuaba clamando a Dios. No querían saber absolutamente nada con este hombre. Tiene que morir ya, en este mismo instante. Su fidelidad a Dios le estaba costando la muerte. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Y aquí el escritor de los libros de los Hechos, Lucas, nos introduce a Saulo, el más grande perseguidor de la iglesia, en que a partir de este mundo iba a perseguir a la iglesia con el más grande de los esfuerzos. Y él incluso más adelante en el capítulo 22, versículo 20, a él le duele en su corazón y él menciona y dice: cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba también dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Saulo estaba ahí, en medio de ese lugar. Posiblemente dijo muchos improperios, posiblemente estaba diciendo: sí, este es un blasfemo y por lo que él dijo debe morir. Estaba aprobando. Es más, le estaba ayudando. Voy a cuidarle los mantos a los que están asesinando a este testigo. Saulo, nunca olvidó este momento. Le dolía aún en su corazón. Pero él dice que solamente por la gracia de Dios es que el mayor de los asesinos, el mayor de los perseguidores puede ser salvo. Y aquí vemos cómo el testimonio y la muerte de un hermano tuvo tal impacto en el evangelio que impactó la vida de Saulo. Y que gracias a él también tenemos el más grande de los apóstoles para con los gentiles. Esteban, aún sabiendo todo esto, él quería estar con el Señor. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, nosotros no somos de nosotros mismos, dice 1 Corintios. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Él entendía eso. Claro que le dolía en su cuerpo. Claro, como su vida se fue extinguiendo, él sentía y lloraba y posiblemente gemía, pero su mente estaba puesta en Cristo Jesús. Señor, recibe mi espíritu. Él entendía de que cada sufrimiento, cada dolor lo estabas recibiendo por testificar a Cristo. Y que su recompensa no estaba en este mundo, estaba en la eternidad. Estaba en la gloria con Cristo. El libro de Romanos nos dice, porque ninguno de Romanos 14, versículos 7 al 8 nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No solamente en nuestra vida somos del Señor, sino incluso en nuestra muerte somos del Señor. Pero a veces actuamos como si fuéramos de nosotros mismos. Actuamos como si la vida nos perteneciera a nosotros mismos. Y no tenemos en cuenta que no somos de nosotros mismos. Martín Lutero
es un documento que se llama La esclavitud de la voluntad. Y en su argumento, él decía de que el hombre no es verdaderamente libre y nunca lo será. Si el hombre está sin Dios, esclavo es del pecado. Pero si está en Cristo, esclavo es de Cristo. Y el esclavo debe hacer lo que su Señor le dice. Hermanos, la muerte a veces no es algo que anhelamos y deseamos, pero es necesario entender que incluso en la muerte no somos nosotros mismos. Y si queremos darle gloria, honra y honor y que su nombre sea glorificado y que el evangelio sea predicado, significa que tenemos que vivir una vida de santidad. No para los hermanos, no para el pastor, sino para Dios mismo. Una vez escuché, no sé qué tan cierto era, pero escuché acerca de un hermano que cuando partió a la presencia del Señor, todos lo consideraban como un hermano de buen testimonio. Y en su funeral apareció una persona que nadie conocía. Y pues, ¿quién será? No sabemos. Y cuando estaban bajando el cuerpo, comenzó a llorar y a entristecerse. Y pues, ¿quién será este hombre? Cuando fueron a preguntarle, porque puede que sea un familiar que no conocemos, resulta que esta persona que estaba llorando porque quien se había muerto era su principal cliente en la compra y venta de lotería y de juegos de azar. No vamos a estar ahí para cuando muramos, pero que en nuestra muerte se hable el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando oímos de las personas que están sufriendo a causa del Evangelio o que murieron, ¿cuál es nuestra respuesta? Dolor, empatía. ¿Cuál es nuestra respuesta al conocer el testimonio de estos hermanos y hermanas? Admiración. Oramos por ellos. Nos lamentamos porque esos hermanos no están con nosotros. No estoy diciendo que todo esto sea malo, de que al escuchar el testimonio de estas personas, de cómo sufrieron, usted sienta un dolor fuerte en su corazón. Hermano, yo no puedo leer los mártires de las catacumbas sin que mis ojos se pongan rojos. De cómo niños sufrieron y fueron más fieles que todos nosotros juntos. Puede que nos cause dolor, puede que nos cause tal vez un poco de empatía, tal vez de admiración, de wow, estos hermanos, gran fidelidad. Oramos por ellos. Espero en Dios que oremos por ellos y que su testimonio aún llegue a nosotros. Pero lo que deberíamos también hacer es que este testimonio de estos hermanos nos debería ayudar, animar, exhortar a reflejar a Cristo de la misma manera que ellos reflejaron a Cristo con el último de sus alientos. Debería llevarnos a trabajar con más ánimo para la obra del Señor. Sí. El propósito del cual Esteban está aquí, el propósito del cual Lucas escribe aquí, es con varios propósitos, no solamente por una cuestión de registro, sino también para introducir a Saulo, pero también introduciendo la soberanía de Dios, de que por medio de la muerte de este hermano, el evangelio fue predicado y se extendió aún más. Vemos a veces ejemplos como el de Esteban, como el de Martín Lutero, como el de Juan Hus, como el de muchos que han muerto. Pero a veces olvidamos de que el mismo Dios que los sostuvo a ellos es nuestro mismo Dios. Que el mismo Espíritu que estaba en ellos es el mismo Espíritu que está en nosotros. Hermanos, Dios tiene propósitos redentores para todo esto. Y es admirable, es hermoso
porque a veces pensamos en estos ejemplos lejanos. Pero es hermoso escuchar el testimonio de hermanos cercanos a nosotros que ya han alcanzado la gloria de Dios, los cuales vivieron vidas fieles, no perfectas, pero vivieron vidas fieles. Ver sus vidas y cómo reflejaban a Cristo con un deseo insaciable por Dios y cómo querían que otros tuvieran ese mismo deseo, al punto que podíamos categorizarlos como locos. Una persona que está alborotada y que anda viendo de persona en persona para que tenga ese mismo deseo por Dios. Gracias a Dios por el testimonio de estos hermanos, pero este testimonio nos tiene que llevar a imitarlos como ellos estaban imitando a Cristo. No simplemente los admiremos, no simplemente los recordemos, no simplemente pongámoslos en lo que ellos dijeron en redes sociales, sino que ellos sirvan un ejemplo para nuestra vida de cómo ellos reflejaron a Cristo. Nosotros también podemos reflejar a Cristo en todo aspecto de nuestra vida. Cómo a pesar de que ellos entendían y conocían de que la muerte estaba a las puertas, no temerían nada. No tendrían temor. Con gusto abrazaban la muerte, porque sabía que incluso en la muerte le estaban dando gloria a Dios. Porque en su muerte, con su último suspiro, estaban glorificando a Dios. Testimonio de hombres, mujeres, niños. Hermanos, yo creo que eso nos debería exhortar, a animar, a recapacitar de que en todo aspecto de nuestra vida, que aunque no estamos sufriendo el martirio, de que las historias de estos hermanos, incluso el día de hoy, nos llegan desde lejos y lo que nos piden es que oramos para que Dios los sostenga, deberían animarnos para que en cada aspecto de nuestra vida busquemos, anhelémosle serle fiel. La santidad de Dios, que la anhelemos con todo nuestro ser, alma y cuerpo. Que esas verdades que estamos aprendiendo todos los días, todos los domingos, hablen a nuestros corazones y nos llamen a una vida santa. Que nos llamen para que con nuestro último suspiro se proclame a Cristo. Que no solamente en nuestra vida, sino que también en nuestra muerte demostremos la fidelidad a Dios. Y aquí en el último versículo, rápidamente vemos el propósito del Redentor, es que el Evangelio avanza. El propósito de la persecución y el sufrimiento es para la gloria de Dios. El propósito de esos es para que avance el Evangelio. Saulo estaba por completo de acuerdo con ellos en su muerte. Y en la próxima predicación, cuando tengamos nuevamente la oportunidad, vamos a ver cómo comenzó la persecución, cómo comenzó el sufrimiento. No sabemos qué estaba en la mente de estos creyentes. Puede que algunos pensaran que estaban tristes, estaban agobiados. Tal vez algunos le estaban echando la culpa a Esteban. No sabemos, la Biblia no nos dice. Pero Lucas nos narra esto para que veamos cómo Dios tiene y es soberano en la persecución. Y cómo gracias a este evento el Evangelio se iba a difundir. Como cuando la iglesia es presionada, es perseguida, es también purificada. Amén. También compartimos los sufrimientos con Cristo. También consolamos a otros. Mis hermanos, veíamos la fidelidad que glorifica a Cristo. Y una fidelidad que glorifica a Cristo es una fidelidad que busca serle fiel y obediente hasta en lo más mínimo. Hasta cómo nos expresamos, cómo trata el esposo a la esposa, cómo honra el hijo a los padres, cómo obedecemos a nuestros pastores, a nuestros líderes que nos llevan la palabra de Dios. Que el ejemplo de Esteban sirva no solamente ver el sufrimiento de este hermano, pero que nos exhorte a aprender un poco de él,
aprender de que incluso con el último suspiro glorificar a Dios, a tener la paz de que si somos perseguidos, somos atribulados por causa de Cristo, que nos sintamos bien, que nos sintamos gozosos porque estamos siendo partícipes de la iglesia de Cristo. Que la gloria siempre sea para Él y que Él nos ayude a serle fiel en lo poco y en lo mucho. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, ayúdanos, oh Padre, porque tenemos necesidad de Ti. Ayúdanos porque ocupamos ser fieles en más aspectos de nuestra vida, porque tenemos que buscar, anhelarte, anhelar tu santidad, conocerte, compartir quién hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, llamar a otros al arrepentimiento, aunque esto implica recibir persecución, aunque esto implique que nuestra vida se vea amenazada. Ayúdanos a vivir esa fidelidad, ayúdanos a anhelar tu santa presencia, anhelar tu venida, para que con nuestro último suspiro tu nombre sea glorificado. Todo para tu gloria y todo para nuestro bien. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.